Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígalo. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Nuestro Dios es grande, es poderoso. Él abre camino donde no hay, y es por eso que a Él le cantamos, le adoramos, le servimos y le entregamos todo este tiempo en su santa presencia, realmente gozándonos al saber que quien nos convoca es nuestro Señor. Y si estamos aquí reunidos, no importa si vemos esta transmisión en vivo o la vemos en diferido, sabemos que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ha convocado para poder exaltarlo a Él utilizando estos medios, pero para aprender su preciosa palabra y así todos ser edificados para la gloria de nuestro Padre eterno. Estamos muy contentos, amados hermanos, de ver cómo el Señor nos sigue convocando en su iglesia local, en nuestra casa. Dios es fiel, y es por eso que una vez más queremos recordarles a todos ustedes de nuestras 2 reuniones que mantenemos en este tiempo, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. En cada una de ellas nosotros esperamos que todos lleguen de manera puntual, por eso las instalaciones de la iglesia se encuentran 15 minutos antes para que podamos nosotros ingresar sin ningún inconveniente. Nuestros hermanos ujieres tienen la disposición de cumplir ciertas normas que la pastoral de la iglesia les ha entregado, entre ellas ayudarnos en el ingreso ordenado para que podamos ocupar los asientos que han sido asignados para cada uno de nosotros. Por el momento no podemos nosotros tomar cualquier asiento. Queremos nosotros mantener este orden para evitar así también aglomeraciones y también poder controlar el aforo. Así que, amados hermanos, recuerden su buena actitud, y desde ya agradecemos esa disposición por su colaboración con nuestros hermanos ujieres, quienes siempre están prestos para servir al pueblo del Señor. Y además, amados, contarles que a las 11 de la mañana mantenemos nuestra transmisión en vivo, así que bueno, para quienes no puedan acompañarnos, pero quienes estén, por favor, los esperamos con los brazos abiertos de manera puntual para gozarnos en la presencia de nuestro Señor. Y cuánto más aún en este mes de abril que estamos conmemorando la Semana Santa,
pues la pastoral de nuestra iglesia va a ministrar con la ayuda de nuestro amado Señor y el Espíritu Santo nuestros corazones para que podamos contemplar ese sacrificio precioso hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así que venga, acompáñenos, que juntos estaremos dando la gloria y la honra a nuestro Señor. Y ahora sí, amados, vamos a disponer nuestro corazón para presentar ante nuestro Señor diezmos y ofrendas, pero sobre todo para orar ante Él y pedirle también su ayuda en este tiempo de exposición de su santa palabra. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, una vez más nos presentamos delante de ti para agradecerte por todo lo que tú nos has dado. Nos has mostrado, Señor, tu amor incondicional en la cruz del Calvario. Lo has dado todo por amor a nosotros. Y nos has entregado también, Señor, tu providencia, tu generosidad, tu bondad, acompañándonos en cada día de nuestra vida. Oramos, Señor, y clamamos por aquellas familias que están pasando por necesidad. Sé tú abriendo los cielos, las puertas, Padre Santo, para que ellos puedan ver que ese sustento viene de ti. Y te damos gracias, Señor, también como iglesia, porque nos permites seguir contribuyendo en esta sociedad, Señor. Primero con principios, con valores que impacten a un cambio radical, Señor, pero también extendiéndonos con los más necesitados. Te adoramos a ti, te exaltamos, Señor, entregamos nuestros corazones como una ofrenda de amor y ahora, Padre Santo, que vamos a recibir la exposición de tu palabra. Te pedimos una bendición especial sobre la vida de nuestro querido pastor Freddy Jiménez. Úsalo para tu gloria y cada uno de estos consejos prácticos para nuestra vida, permítenos, Señor, ponerlos por obra para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Iglesia amada, muy buenas noches, que el Señor bendiga su vida. Qué hermoso compartir este tiempo una vez más de estudio y qué gratitud hacia el Señor porque si nos ponemos a pensar un momento en todo este día, pues Él ha movido toda circunstancia durante todo este día para que ya en este momento podamos tener este espacio para recibir de Él, este espacio para ser formados, para ser instruidos por la preciosa palabra del Señor, por su Santo Espíritu, y le damos gracias al Señor por esa bendición sobre nuestra vida. Le pido por favor en esta noche tenga su corazón abierto para recibir, su mente abierta para recibir la enseñanza de parte de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Mire, como usted conoce, estamos estudiando la carta a los Filipenses, una carta preciosa, llena de bastante consejo para nuestra vida, y creo que es necesario refrescar cada cierto tiempo estos consejos que encontramos en la palabra de Dios, y de manera específica en esta carta a los Filipenses, porque es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos, una iglesia que está pasando persecución, una iglesia que está pasando dificultades y que no es muy alejado a lo que nosotros vivimos en este año, en este tiempo, hermanos amados, con todo lo que hemos tenido que pasar, con pandemias, con enfermedades, con crisis económica, y eso ha desembocado en crisis emocionales, en problemas familiares, divorcios, bueno, tantas cosas, hermanos, pero aquí en la preciosa palabra de nuestro Dios encontramos la guía, la dirección para seguir adelante. Amén, iglesia. Vamos a la carta a los Filipenses, vamos al capítulo 3, por favor. Vea el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, donde aquí el apóstol Pablo nos hace dos llamados importantes que creo que vale la pena y son los que vamos a revisar en esta noche. Filipenses 3, versículo 12, iglesia, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos
una misma cosa. Mire que hay estas palabras del apóstol Pablo que nos dan bastante enseñanza. Vamos a empezar a desmenuzar lo que está aquí, hermanos, y que el Señor habla a nuestra vida. Hay dos consejos que encontramos aquí, y el primero con el que vamos a iniciar en esta noche, que en realidad es el 14º consejo que estamos revisando. O sea, hemos revisado ya 13 consejos anteriores entre el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que también revisamos el estudio anterior. Pero aquí vamos al 14º consejo, que nos dice que hay que permanecer enfocados en la meta. Fíjese esto, iglesia amada. Tenemos que permanecer enfocados en la meta. Creo que vale la pena ya, después de estos meses que han transcurrido en este nuevo año, en este 2022, creo que vale la pena revisar si estamos enfocados en la meta propuesta. Esto de una manera general, puede ser que haya metas que yo me he propuesto en este año, pero hermanos, hay una meta que es la principal, como dice aquí el apóstol Pablo, ese supremo llamamiento, que es ir o caminar por el camino que Dios nos tiene que llevar o nos indique el Señor. Por eso es que en el versículo 13 dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Eso es estar enfocado, hermanos amados. Aquí, veamos un poquito del contexto de estos versículos. El apóstol Pablo, en los versículos anteriores, narra todo lo que él ha sido y todo lo que él tuvo que dejar atrás por amor al Señor. Él lo consideró todo lo que él era y todo lo que los títulos que él tenía, ¿no? Todo eso lo consideró como basura por el hecho de ganar a Cristo Jesús. O sea, no hay nada más grande ni nada más importante que ganar a Cristo Jesús. O sea, nada de lo que nosotros ganemos aquí en esta tierra como premios humanos, nada va a ser más importante que ganar a Cristo Jesús. Eso nos terminó diciendo en el estudio anterior el apóstol Pablo, nuestro Dios, a través de esto escrito del apóstol Pablo. Pero bueno, él, a pesar de todo ello, en estos versículos del estudio de esta noche, él no se siente o se cree que está a un nivel superior al de los demás, sino que él mismo dice que no lo ha alcanzado todo y que no ha logrado todo, y especialmente en su ministerio como apóstol, como siervo del Señor. Y vamos en este punto a enfocarnos a las cosas de Dios, porque tal vez en las cosas humanas usted siga alcanzando sus metas, pero le pregunto en esta noche, en las cosas del Señor, en su vida con Dios, en el ministerio que el Señor ha puesto en su vida, en el servicio que el Señor ha levantado en su vida, ¿usted está cumpliendo su meta? Aquí el apóstol Pablo, en lugar de decir que lo ha alcanzado todo o que ya sea perfecto, él dice que él sigue más bien en la meta al supremo llamamiento de Dios. Es decir, que el llamamiento final para recibir el galardón que nuestro Dios ha prometido, o sea, para recibir ese galardón, él sigue en ese proceso, en ese caminar. A pesar de que humanamente lo había alcanzado ya muchas cosas, y a pesar que en su ministerio había alcanzado muchas cosas, a pesar de todo lo que había logrado como apóstol, dice que no pretende haberlo todavía alcanzado todo. Pablo, el apóstol, sabía que tenía que continuar la carrera hasta el final, hasta el último día de su vida, con gozo, con alegría de haber corrido, de haber peleado la buena batalla. Hermanos amados, es por eso que el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, ya en sus últimos días de vida, en la segunda carta a Timoteo.
capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, aquí nos habla de que hay un día donde ya estaremos a las puertas de verle a cara a nuestro Señor, a nuestro Dios, y que hay un galardón, que hay una corona que vamos a recibir por ese juez justo. Y no solo el apóstol Pablo así hace la referencia aquí, sino todos aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que amamos su venida. Iglesia amada, tenemos que ser persistentes. No podemos darnos por vencidos. Es algo que yo en lo personal recibo de parte del Señor en este punto. No te des por vencido. Todavía te falta mucho. Hay mucho todavía que por hacer en la obra de Dios. Eso lo recibo para mi vida, pero seguramente Dios está hablando también a tu corazón. Y te está diciendo: mira, todavía falta mucho por hacer. Te pusiste metas, tal vez al terminar el año anterior o al iniciar este nuevo año, ¿lo has cumplido? Con respecto al ministerio, con respecto al servicio a Dios, con respecto a la obra de Dios, ¿has cumplido? Tal vez te hiciste la meta de leer la palabra de manera más frecuente. Tal vez te hiciste la meta de congregarte, de alabar al Señor. ¿Lo has cumplido? Tal vez te hiciste la meta de compartir la palabra, el evangelio a tu familia, a los seres más cercanos, porque hay seres cercanos que no conocen del Señor. Y nosotros que ya somos salvados, necesitamos compartir el mensaje. ¿Hemos cumplido con esto? Creo que el Señor nos está recordando a todos, hermanos, que hay una meta que cumplir, que hay una carrera que nosotros debemos seguir corriendo hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas. Y decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardado un galardón de justicia que me dará el Señor un día, que te dará a ti, porque no solo era para el apóstol Pablo, sino para ti también, para cada uno de nosotros. Creo que, hermanos, nosotros debemos, en nuestra vida cristiana, debemos también tener esa actitud del apóstol Pablo y enfocarnos en la meta. Porque este es el 14º consejo: enfocarnos en la meta de ese supremo llamamiento, hermanos, porque hay muchas cosas que van a venir en el transcurso de la vida, y habrán problemas que nos quieren distraer, y habrán victorias que nos quieren distraer, hermanos, pero hay una meta que tenemos que cumplir, y es estar enfocados en esa vida con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra meta principal. Por eso es que podríamos decir que como meta tenemos el ser mejores cristianos, el ser mejores siervos en la obra de Dios, el ser un mejor padre, un mejor esposo, el ser una mejor madre, una mejor esposa, o ser un mejor hijo o una mejor hija. Pero a mí me llama la atención, hermanos, con todo esto, que el apóstol Pablo, para poder lograr esto y mantenerse enfocado en su meta, él dice que hay que olvidar lo que queda atrás. Y nos da la pauta de cómo hacerlo. O sea, si queremos nosotros seguir enfocados en este 2022, con todo lo que estamos pasando, queremos seguir enfocados en la meta, seguir el camino del Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que empezar a olvidar lo que queda atrás. El versículo 13, le voy a leer nuevamente, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante, olvidando lo que queda atrás y extendiendo mi vida a lo que viene por delante. Hermanos, no podemos vivir presos de los errores del pasado. No podemos vivir presos de esto. No podemos vivir encarcelados de las cosas que no hicimos o las cosas que hicimos mal. Tenemos que aprender a dejar nuestro pasado atrás, porque lo que pasó no lo podemos cambiar. Hay que entender que el pasado es imposible de modificar, hermanos. Lo que sí podemos es transformar nuestro presente, transformar nuestro hoy, transformar nuestro mañana, nuestro futuro. ¿Cómo? Con la ayuda de nuestro Dios, con la guía de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer hoy para poder cambiar nuestro presente y poder cambiar nuestro futuro, hermanos. Y como le decía, para esto nosotros tenemos que despojarnos del peso, ¿sí? Dejar nuestro pasado atrás es despojarse del peso del pasado, de ese peso que no nos permite avanzar. En Hebreos, hermanos, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Fíjese en estas palabras. Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Satanás, este enemigo que tenemos todos los cristianos, tratará siempre de estorbarnos para que no alcancemos la meta que el Señor ha puesto en nuestra vida, para que nos desenfoquemos de la meta. ¿Y cómo lo hace? Poniendo sobre nuestra vida, sobre nuestra espalda, un peso llamado culpabilidad, llamado temor, un peso llamado pecado. Pero tenemos, hermanos, que saber que nuestro Dios nos hace libres del peso de nuestra vida, del peso de la culpabilidad, por medio de su amor y de su misericordia, que nos perdona y que nos limpia de todo pecado, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo es limpiado el pecado de nuestra vida. O sea, si nosotros nos acercamos de una manera sincera ante nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, quitarnos ese peso, quitarnos de esa culpabilidad, y también nos hace libres de ese peso del temor, ¿sí? Porque eso también es un peso en nuestra vida, ese miedo a dar un paso adelante, ese miedo inclusive a fallarse a uno mismo y fallarle a Dios. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que su perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace libres, que nos limpia, que nos quita el temor de nuestra vida, porque necesitamos quitar ese peso de cada uno de nosotros para poder avanzar. En definitiva, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo: no te desenfoques, hay una meta que seguir, tienes que seguir caminando con el Señor, hay un llamado que cumplir, hay una obra que seguir haciendo, hay que seguir predicando el evangelio, hay que compartir el mensaje a los demás. Nos está diciendo: ¿cómo lo logras? Deja tu pasado atrás, eso no lo puedes cambiar.
Enfócate en lo que hoy estás en tu presente, porque eso te va a servir para tu presente y para tu futuro. ¿Y cómo nos está diciendo que lo debemos hacer, hermanos? Nos está diciendo que enfocarnos en el presente implica despojarse del peso que nos asedia, despojarse del peso de la culpabilidad, despojarse del peso del temor, despojarse del peso del pecado. Y esto es estar caminando con nuestro Señor Jesucristo, hermanos amados. Entonces, 14º consejo fue permanecer enfocados en la meta. Pero hay otro consejo que nosotros podemos ver aquí en este escrito, en esta carta a los Filipenses, capítulo 3, a partir de este versículo 12. Y específicamente en el versículo 15. Aquí se nos enseña que debemos permanecer enfocados en la unidad de la iglesia del Señor. Permanecer enfocados en la unidad de la iglesia del Señor. Lo uno era permanecer enfocados en la meta. Ahora vamos también a pensar en comunidad, en iglesia. Hay que permanecer enfocados en la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que dice el versículo 15? Dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y en esto no voy a profundizar mucho, pero sí quiero hacer mención de esta parte. Aquí cuando Pablo dice los que somos perfectos, porque eso dice, ¿no? Así que todos los que somos perfectos, aquí no se refiere a que sean personas sin pecado y sin errores y sin faltas, sino que se está refiriendo a todos aquellos que son maduros espiritualmente, a esa madurez espiritual que tiene que ser mostrada por medio de la unidad de la iglesia. ¿Sí? Así que todos los que somos maduros espiritualmente, eso está diciendo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, dice aquí el apóstol Pablo. O sea, como cristianos nosotros podemos tener diferentes opiniones y como cristianos maduros espiritualmente podemos tener diferentes opiniones sobre algunas cosas, sobre diferentes puntos de vista, diferentes formas de realizar la liturgia en las iglesias o los cultos o las reuniones, diferentes formas de llevar la alabanza, la adoración hacia el Señor. Pero hay algo que nos está diciendo Pablo. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Este hombre llamado Agustín de Hipona, él dijo algo con respecto a este tema y dijo, en lo secundario libertad, pero en lo principal unidad. Y nosotros como cristianos tenemos que tener madurez para comprender que no todos tendrán la misma opinión que nosotros. No todos tendrán el mismo grado de espiritualidad que nosotros. No todos podrán enfrentar las dificultades de la misma manera que tú lo enfrentas. O no todos van a tener el mismo concepto sobre algún tema en específico, pero eso no nos puede convertir en enemigos. Pero por otro lado también se nos está diciendo que hay cosas que no son negociables, que hay cosas que no pueden ser punto de discusión porque son cosas que nosotros debemos estar totalmente de acuerdo si nosotros nos llamamos cristianos, si somos parte de la iglesia del Señor. Claro que sí, iglesia amada, porque hoy en la iglesia cristiana existen muchísimas denominaciones y especialmente en la iglesia cristiana evangélica, denominaciones con ciertos énfasis en algunos puntos, pero en lo principal estamos totalmente de acuerdo, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, que allí en la cruz del Calvario donde Él dio su vida, ahí se abrió
la puerta de los cielos para que todo aquel que se rinda ante Él, todo aquel que acepta al Señor Jesucristo en su corazón pueda tener vida eterna. Estamos de acuerdo que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Estamos de acuerdo que un día el Señor Jesucristo volverá por su pueblo, por su iglesia. Bueno, y tantas cosas que podríamos denunciar con respecto a la unidad de la iglesia. Sí existen diferentes tipos, formas de vista de algunas cosas que son consideradas como secundarias, pero en lo principal hay que tener unidad. Y es por eso que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Qué hermoso poder ser como iglesia una sola, y esto inclusive en una iglesia local, en una congregación donde existen diferentes ministerios y diferentes personas que el Señor levanta para poder coordinar esos ministerios con visiones diferentes, pero que hay cosas que son comunes y que que debemos sentirlo igual. Ese servicio desinteresado al Señor, con gratitud, con humildad, con sencillez, por ejemplo, son cosas que todos los siervos debemos tener en común. Amén, mis hermanos. Entonces, en esta noche hemos revisado 2 consejos en la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 3, luego que el apóstol Pablo hizo un listado de toda su hoja de vida. Él dice que lo considera por basura, y hay 2 cosas importantes: permanecer enfocados en la meta que es en Cristo Jesús. Permanecer enfocados, no te dejes desenfocar, acuérdate de esto, no te dejes desenfocar por lo que se presente a tu alrededor, sino permanece enfocado en la meta. Y lo otro, permanece enfocado en la unidad de la iglesia, como un cristiano que va creciendo, como un cristiano maduro, como un cristiano que es espiritual. Amén, mis hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, que nos haya permitido crecer a todos un poquito más, y permítame orar en esta parte final. Amado Dios, gracias por habernos permitido esta reunión. Señor, levanto oración por tu pueblo, por tus hijos, por tu iglesia, por aquellos que se han conectado en esta noche, mi Señor. Bendícelos, bendice sus familias, mi Señor, y que esta palabra que ellos escuchan pueda ser una realidad, algo que puedan vivirlo a diario, mi Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar juntos, de estar junto a ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, y bendición. Y usted reciba bendición de parte de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.